Bueno, el tema de hoy se llama Programa tu realidad y vamos a aprender cómo podemos realmente programar toda nuestra realidad. La vez pasada vimos que, bueno, ¿qué somos? O sea, en realidad, ¿qué somos? Yo les explicaba que tenemos que eliminar ciertas capas o clipot que no nos dejan conectarnos con la fuente divina. Tenemos que practicar el desapego, la bondad, el amor. Cuando estamos vibrando en esas frecuencias, nos conectamos con la fuente divina, y una manera de corregir el ticún o esa programación. Hace un momento estábamos hablando con Julián que efectivamente cuando nuestra chispa divina se conecta con nuestro cuerpo, que es un vehículo en realidad, y así lo debemos de ver como un vehículo. Este vehículo, por medio de cada órgano aparte que tenemos en nuestro cuerpo, aparte de que hace funciones como la digestión, como la circulación, etcétera, etcétera, también es como una especie de imán, el cual con el código en el cual venimos codificados desde esos mundos espirituales, cada alma atrae escenarios a su vida. Imagínate que cuando se combina esa chispa divina con el cuerpo y somos conscientes y hay una energía dentro de nosotros. Yo les compartía que, por ejemplo, las neuronas se conectan por medio de electricidad. Esa es la chispa divina. Todo el corazón cuando hace las pulsaciones, ¿quién está haciendo? Esa energía, ¿de dónde sale? ¿Qué es? Entonces, imagínense que cuando esa chispa divina, esa energía, corre sobre todo nuestro cuerpo, lo que sucede es que somos una especie de imán que va atrayendo escenarios en esta realidad, porque recordemos que nosotros, en realidad, como lo hemos visto en clases anteriores, bueno, pues es energía. O sea, toda esta realidad que nosotros podemos percibir por medio de nuestros ojos, nuestros cinco sentidos, es una combinación nada más de energía, de colores, y es una interpretación de por ejemplo, nuestros ojos a lo que podemos ver. Pero esa interpretación entra por nuestros ojos y nuestro cerebro la procesa. Entonces, podemos ver el mundo de una u otra manera de acuerdo a nuestras experiencias y a los escenarios que se nos presentan. Entonces, en realidad nuestro cuerpo hace esa función. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros empezamos a ser conscientes de esto? Cuando empezamos a ser conscientes de esto, por primera vez viene algo que se llama libre albedrío, ¿verdad? Nosotros no decidimos, o sí decidimos, son temas que vamos a ver más adelante. Dicen los sabios que cuando nuestra alma desciende aquí al mundo físico, nuestra alma ya viene codificada desde los mundos espirituales. Entonces, el lugar donde tú naciste, las personas que tú conoces, el entorno que tú tienes, es de acuerdo a ese código, el cual está trayendo esos escenarios solamente para que desarrolles y eleves tu conciencia, tu alma. Y cada escenario que se te va presentando en realidad es como si fuera esto un gran videojuego. Imagínense que esto es un gran videojuego, pero es el videojuego más fregón que se ha creado en toda la historia de la humanidad. Es un videojuego tan real que sentimos el dolor y pensamos, y cuando nos sucede algo malo y está ya la fuente divina diciéndonos, oye, pues es que estos escenarios es para que tú salgas adelante, es para que empiezas a ser consciente de que la vida no se trata de acaparar, de que la vida la tienes que tomar como verdaderamente es, que no venimos a ofender, que no venimos a hacer cosas que nos hacen aislarnos de la chispa divina o aislarnos de todo nuestro entorno. No venimos a crear pleitos ni a crear chismes, venimos a elevar nuestra conciencia. Y cada escenario, cuando nosotros tomamos ese libre albedrío de que se nos presenta un escenario, por ejemplo, alguien viene y nos ofende, depende de nosotros en ese libre albedrío si le respondemos con la misma energía.
y gritamos y eso hace que vengan más escenarios más adelante. ¿Por qué? Porque como cualquier videojuego, no vas a pasar esa misión y no vas a poder llegar a otro mundo o a otra misión, no vas a pasar de nivel hasta que seas capaz de tomar las decisiones correctas en ese libre albedrío y, por ejemplo, hacer una reacción, decirle, mira, yo sé que hemos tenido conflictos, pero mira, tranquilízate, yo no vengo a eso, yo te estimo mucho y me duele ver esta situación y mejor después hablamos. Eso hace que cambies ya toda tu realidad. Eso hace que la forma en la que tú actúas y en la forma en que tú reveles luz, hace que empieces a atraer cosas diferentes a tu realidad. Quiere decir que pasas ese nivel y pasando el nivel no tiene por qué venir de nuevo un escenario similar. No tiene por qué venir, es como si en un videojuego vas en el nivel 50 y te quisieras regresar al nivel 1. Pues como para qué, ¿verdad? No venimos a sufrir, no venimos a estar mal en esta vida, no venimos a que se nos presenten esos escenarios, pero sí tenemos que ser conscientes que cuando se nos presenten ese tipo de escenarios que nosotros estamos atrayendo, tomar la decisión correcta para poder transformar esa realidad. Eso es magia, eso es empezar a ver el mundo del 99%. Y cuando ves el mundo del 99% es como, bueno, ¿y para qué me peleo? O sea, prefiero platicar, expresarlo, y si no, pues lo perdono y ya no pasa nada. Algún día él reaccionará o cosas por el estilo. Entonces, a eso nos referimos cuando se dice revelar luz. Y bueno, ¿se puede programar la realidad? En realidad se puede programar. Nosotros somos capaces. Yo les compartí la vez pasada que un programador, cuando crea un videojuego, por ejemplo, él nada más está metiendo puros códigos. Si acaso sí hay un diseño detrás de todo eso, pero esos software que fueron creados para diseñar las imágenes son puros códigos. Entonces, un programador puede programar un videojuego, un mundo, puede crear un mundo. Nosotros somos creadores chiquitos, así como esa chispa divina que creó toda esta realidad. Imagínense que nosotros tenemos ese deseo al mismo tiempo de ser creadores como nuestro creador. Y es por eso que hoy en día tenemos tantos descubrimientos científicos, y es por eso que hoy pueden hacer cosas extraordinarias, y es por eso que por ejemplo, un programador puede crear mundos. Y en esa programación, el programador crea leyes. Si el muñequito toca una tortuga, se le baja nivel. Pero si le da al ladrillo, sale un hongo, y si toma ese hongo, le da poder. Imagínate que este gran videojuego, esta realidad, que es nada más una especie de holograma según la ciencia, ya lo vimos en los temas pasados, es vibración a diferente tipo de nivel, pero nada de esto existe. La ciencia habla que si pudiéramos, por ejemplo, reunir toda la materia que realmente es palpable, existente y todo eso, que es ese 1%, todo el universo lo podríamos concentrar en una pelota de golf. Entonces, ¿se imaginan, se dan cuenta que cada artículo que tú ves, por ejemplo, la pantalla, no sé si estás recargado en un escritorio, en la mesa, en la silla, el 1% es la materia, pero el 99% de cualquier objeto es vibración, a diferente nivel de vibración. Entonces, de esa manera, tenemos que ser conscientes para saber que nosotros podemos programar nuestra realidad, y así como el gran programador que creó toda esta realidad, nosotros empezar a programar como él nuestra vida, ¿verdad? Entonces, yo les invito a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ahí donde estás, cierra tus ojos
Imagínate un mango. ¿Cómo les gusta el mango? Picadito, con sal, con limón. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la Valentina, la salsa Valentina, y cuando lo estás probando, se te hace agua la boca, ¿verdad? Efectivamente. Así como tu cerebro en este momento se está imaginando todo esto y algunos tal vez empezaron a babear, empezamos a babear, de igual manera, nosotros podemos programar nuestra realidad. Al imaginarte el mango con el limón, la salsa, la Valentina, el chile de polvo y todo eso, tu cerebro responde y tu cuerpo empieza a soltar líquidos en tu cuerpo. Cuando esto nada más es una charla, no es en realidad que tengamos un mango enfrente de nosotros. Entonces, tenemos que ser conscientes que nuestro poder creativo es tan grande que todos los escenarios que tenemos a nuestra vida son escenarios que nosotros estamos creando. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que, de igual manera, conscientes de esto, podemos programar una mejor realidad. El experimento de Paulo, este autor ideó unos experimentos con perros que son la base del condicionamiento clásico. Se dio cuenta que al ponerle la comida al perro, salivaba. Cada vez que le pusiera la comida, Paulo hacía sonar una campana de modo que cuando el perro escuchaba, asociaba el sonido con la comida y salivaba. Así el perro estaba dando una respuesta, en este caso, la salivación, a un estímulo de la campana. La próxima vez que escuchara la campana, independientemente de si iba unida a la comida, empezaría a salivar. De igual manera que hicimos este pequeño experimento con el mango, Paulo se dio cuenta que todos los seres inteligentes tenemos desarrollado ese tipo de programación. En este caso, imagínense que, por ejemplo, algún día tuvieron una noche bien romántica y estuvieron escuchando música, una musiquita ahí de jazz o algo clásico, una sinfónica y todo eso. Y te la pasaste súper cool con tu chava o con tu novio en una velita, una copa de tinto y todo eso. Y fue una experiencia súper, súper agradable. Pues yo te aseguro que después de un mes, después de 2 meses, más inclusive después de años, cuando escuches estas canciones durante el momento que estabas, tu cerebro va a hacer una conexión neuronal para transportarte a ese momento en el cual tú estabas teniendo la cena romántica. Y tu cuerpo lo que hace es empieza también a hacer reacciones químicas dentro del cerebro y de todo, despierta serotoninas y muchas otras cosas que te hacen sentirte bien. Es por eso que nosotros tenemos que ser muy conscientes que de acuerdo a todas las hechos y nuestras situaciones y a esto que se llaman improntas. Improntas es la palabra que usan algunos científicos y algunos psicólogos, en la cual dicen el sonido de la música crea una liga que te hace recordar dentro de tu cerebro y te transporta a ese momento. Esa es una impronta. Bueno, para entender un poco más este tema, vamos a ver el primer video. Voy a quitar mi micrófono y vamos a aprender bastante. El experimento de Pavlov es uno de los más famosos de la psicología. El filósofo ruso Iván Petrovich Pavlov utilizó perros a los que se le presentaban un sonido antes de la comida. Tras varias repeticiones, el sonido por sí solo provocaba la salivación de los perros. Los experimentos de Pavlov le llevaron a descubrir una forma de aprendizaje que se ha denominado condicionamiento clásico, también conocido como condicionamiento pavloviano.
Este aprendizaje se observa en la mayoría de los organismos para adaptarse a su ambiente. El condicionamiento clásico ha sido fundamental para la historia de la psicología, porque Pavlov demostró que el proceso de aprendizaje podría estudiarse de forma objetiva. Esto permitió la aplicación del método científico a la psicología, separando bloques de comportamiento complejos para poder estudiarlos objetivamente. Las conclusiones de Pavlov son fundamentales y muchas de sus premisas se siguen aplicando en técnicas de modificación de conducta y en tratamientos psicológicos. El condicionamiento clásico se utiliza para tratar las fobias, la ansiedad, el trastorno de pánico y las adicciones, entre otros. En este video explicaremos y analizaremos el experimento de Pavlov. Quédate hasta el final del video y aprenderás algo de la psicología que probablemente no sabías. Descripción del experimento de Pavlov. Pavlov cambió el curso de sus investigaciones a partir de un descubrimiento fortuito. Durante sus estudios sobre el sistema digestivo, se centró en la secreción de saliva en los perros. Observó que cuando se ponía comida en la boca de un perro, este empezaba a salivar automáticamente. Asimismo, pudo comprobar que este también salivaba si veía la comida o la olía. Es más, emitía la misma respuesta cuando veía su plato de comida o a la persona que se la daba. Incluso salivaba al oír los pasos de esa persona. En principio, Pavlov pensó que estas respuestas del perro interferían en sus experimentos, pero posteriormente descubrió que esto demostraba una forma de aprendizaje. A partir de este momento, dirigió sus investigaciones a entender este fenómeno. Pavlov y sus colaboradores comenzaron por tratar de comprender qué pensaba y sentía el perro cuando salivaba al ver la comida. Sin embargo, esto no les llevó a ningún resultado. Luego empezaron a realizar experimentos para tener una visión más objetiva de la reacción del perro. Para que no hubiera otros estímulos que pudieran afectar el experimento, se puso al perro en una habitación aislada. Lo ataron con unas correas y le colocaron un dispositivo para recolectar y medir la saliva. Los investigadores se pusieron en otra habitación desde la cual podían darle comida al perro en un recipiente. Quisieron averiguar si un estímulo neutro podía convertirse en una señal de que la comida iba a aparecer. Así, querían observar si el perro aprendía a asociar ese estímulo con la comida. Decidieron utilizar como estímulo neutro el sonido de una campana. De esta forma, hacían sonar la campana justo antes de entregarle la carne al perro. Tras varias repeticiones campana-comida, descubrieron que el animal comenzaba a salivar solo con el sonido de la campana, aunque no apareciera la comida. Así, lograron que un estímulo neutro, que no tenía significado, provocara la misma respuesta que la comida, la salivación. Estímulo neutro. Como se ha explicado, es un estímulo sin significado, que puede consistir en una luz, sonido, una imagen, etc. Estímulo no condicionado. Se trata de un estímulo que causa una reacción natural e innata del organismo de forma automática. En este caso, un estímulo no condicionado es la comida. Estímulo condicionado. Se llama así al estímulo neutro cuando se aprende a asociar con otro elemento que provoca una respuesta automática. Por ejemplo, el sonido de la campana al principio era un estímulo neutro, y gracias al aprendizaje se relacionó con la comida. Se convierte así en un estímulo condicionado, provocando por sí mismo la salivación. Reflejo incondicionado o respuesta no condicionada. Es la que se produce por la aparición de un estímulo no condicionado. El ejemplo es la salivación como respuesta innata del perro ante la comida en su boca. Respuesta condicionada. Es la respuesta provocada por un estímulo condicionado. Esto ocurrió con el sonido de la campana, que fue capaz de desencadenar la salivación, como si fuera un estímulo no condicionado. Aplicaciones del condicionamiento clásico. Algunas de las aplicaciones del condicionamiento clásico son para tratar el alcoholismo y otras adicciones. Algunos tratamientos relacionan la visión, el sabor y el olor del alcohol con una droga que causa el vómito. Luego de repetir esto varias veces, se desarrolla una respuesta de náuseas al alcohol. Este tratamiento se llama terapia aversiva y puede ser útil también con otras adicciones. Explicación de las adicciones. Las personas adictas a las drogas sienten la necesidad de volver a consumir cuando se encuentran en lugares y con personas con quienes habían consumido, sobre todo si habían sentido efectos agradables. En el tratamiento contra las adicciones, una de las primeras medidas es que el adicto se aleje de todo lo relacionado con las sensaciones que le produjo el consumo. El condicionamiento clásico también ha sido utilizado para tratar el miedo o fobias, por ejemplo, a ciertos insectos inofensivos. ¿Y tú?
¿Conocías este experimento anteriormente? ¿Qué otras aplicaciones le podrías conseguir al condicionamiento clásico? Nos interesa tu opinión. Déjanoslo saber en los comentarios. Gracias. Bueno, listo. Hoy nos dimos cuenta de que es posible hacer condicionamientos, ¿no? Y no estamos hablando de un condicionamiento a nivel físico, ¿no? Estamos hablando de condicionamientos mentales. Eh, por ahí el video se nos compartía que inclusive se pueden a tratar adicciones, se puede tratar todo lo que tenga que ver con una mejora de la programación de la mente para después que ese vicio, por ejemplo, desaparezca. Entonces, estamos hablando de condicionamientos mentales. ¿Cuáles son los condicionamientos que tienes hoy en día? ¿Cuáles son los condicionamientos que nos están generando hoy en día? A levantarnos y ver las noticias, ¿nos están condicionando? ¿Nos están creando una realidad? ¿Nos están creando improntas que al estar empezando a escuchar un tema más y más y más y más y más y más y más, somos como una especie de experimento, en este caso, que hizo Pablo? ¿Cuáles son esas condiciones que tenemos en nuestra mente? ¿Qué es lo que nos están condicionando y de qué manera? Tenemos que ser conscientes y muy cuidadosos para cuidar toda nuestra energía. Y cuidar toda nuestra energía, me refiero a toda la información que entra por nuestra cabeza. Toda la información. Por ejemplo, aquella persona, ¿se imaginan el trauma tan grande de una persona que presencia un asesinato, por ejemplo? Eso le marca su vida. Y ahí genera una impronta que genera un condicionamiento muy fuerte en su mente. ¿Qué condicionamientos nos están creando? ¿Qué condicionamientos nos están repitiendo a cada rato, a cada rato, a cada rato, a cada rato? Bueno, voy a hablarles de otro experimento. En este caso es el experimento de Rosenthal. Fue un famoso experimento sobre la validez del diagnóstico psiquiátrico que llevó a cabo el psicólogo. Entre los años 68 y 72, fue publicado en el año 1973 por una revista de ciencia que se llamaba Estar cuerdo en lugares dementes. El estudio se trata de un psicólogo que él se dio cuenta que nosotros podríamos de alguna manera, que muchas cosas de las que nosotros pensamos que funcionan de manera correcta, o que nosotros pensamos en esas programaciones que nos han hecho creer que todo lo damos por hecho. Este experimento se trata precisamente para comprobar que la realidad se puede crear. Y bueno, vamos a ver el video para que sepan bien de qué se trata y después intercambiamos ideas. Existen experimentos psicológicos muy crueles que han destrozado por completo la personalidad del sujeto sometido a este. En cambio, otros experimentos han servido para revelar la ineficiencia de diferentes tratamientos médicos. Hoy vamos a mirar de cerca uno de los experimentos más controversiales en la psiquiatría, un experimento que obligó a cambiar los métodos de diagnóstico y tratamiento en los hospitales de psiquiatría en el mundo. Vamos a hablar sobre el experimento de Rosenthal. David Rosenthal era un psicólogo estadounidense
que estudió psicología en la Universidad de Yeshiva. Fue también profesor de la famosa universidad reconocida por otros crueles experimentos llamada Stanford. Este psicólogo dudaba mucho del diagnóstico y tratamiento de pacientes psiquiátricos. Pensaba que tanto el diagnóstico como el tratamiento eran altamente ineficientes. Y para probar esto, ideó un experimento que duró casi 4 años, del año 1968 al 1972. El experimento consistió en lo siguiente. Contactó a 10 colegas que le ayudarían, 3 hombres y 8 mujeres. Varios de estos colegas visitaron hospitales psiquiátricos fingiendo tener alucinaciones para así observar cuál sería su diagnóstico y tratamiento en el hospital. Si Rosenhan tenía razón, los psiquiatras diagnosticarían de una forma errónea a sus colaboradores y los internarían a pesar de estar completamente sanos. Para sorpresa de Rosenhan, todos fueron admitidos en los hospitales y diagnosticados con enfermedades tan graves como esquizofrenia. Ninguno de ellos fue descubierto como impostor. Luego de ser internados, los colaboradores de Rosenhan anotaron todo lo que ocurría con ellos en el hospital. Los psiquiatras no solo no detectaron que los sujetos estaban fingiendo, sino que los mantuvieron internados, en muchas veces por más de un mes. Con tan solo ellos mencionar que sufrían ¿Vamos a la casa? alucinaciones auditivas, fueron internados. ¿Dónde Pero está una vez Dani? Dani, vente. No, no están aquí. Disculpen, pero voy a cancelar todos los micrófonos. Una disculpa, voy a repetir el video, porque no se escuchó, ya casi se termina, pero bueno. existen experimentos psicológicos muy crueles que han destrozado por completo la personalidad del sujeto sometido a este. En cambio, otros experimentos han servido para revelar la ineficiencia de diferentes tratamientos médicos. Hoy vamos a mirar de cerca uno de los experimentos más controversiales en la psiquiatría, un experimento que obligó a cambiar los métodos de diagnóstico y tratamiento en los hospitales de psiquiatría en el mundo. Vamos a hablar sobre el experimento de Rosenhan. David Rosenhan era un psicólogo estadounidense que estudió psicología en la Universidad de Yeshiva. Fue también profesor de la famosa universidad reconocida por otros crueles experimentos llamada Stanford. Este psicólogo dudaba mucho del diagnóstico y tratamiento de pacientes psiquiátricos. Pensaba que tanto el diagnóstico como el tratamiento eran altamente ineficientes. Y para probar esto, ideó un experimento que duró casi 4 años, del año 1968 al 1972. El experimento consistió en lo siguiente. Contactó a 10 colegas que le ayudarían, 3 hombres y 8 mujeres. Varios de estos colegas visitaron hospitales psiquiátricos fingiendo tener alucinaciones para así observar cuál sería su diagnóstico y tratamiento en el hospital. Si Rosenhan tenía razón, los psiquiatras diagnosticarían de una forma errónea a sus colaboradores y los internarían a pesar de estar completamente sanos. Para sorpresa de Rosenhan, todos fueron admitidos en los hospitales y diagnosticados con enfermedades tan graves como esquizofrenia. Ninguno de ellos fue descubierto como impostor. Luego de ser internados, los colaboradores de Rosenhan anotaron todo lo que ocurría con ellos en el hospital. Los psiquiatras no solo no detectaron que los sujetos estaban fingiendo, sino que los mantuvieron internados, en muchas veces por más de un mes. Con tan solo ellos mencionar que sufrían alucinaciones auditivas, fueron internados. Pero una vez dentro, tenían que comportarse de una manera normal y decir que ya se sentían mejor. En los hospitales psiquiátricos, cuando se les dio de alta, los psiquiatras solían dejar escrito en su hoja de tratamiento que no estaban recuperados totalmente, pero que los síntomas habían sido controlados con tratamiento, sin estos doctores saber que los síntomas eran completamente fingidos.
Los psiquiatras solían darle pastillas antipsicóticos a los pacientes, los que ellos escupían posteriormente en el retrete. Los resultados del experimento de Rosenhan fueron evidentes. No solamente los métodos de diagnóstico y tratamiento eran poco confiables, sino que también pudieron encontrar maltratos y deshumanización por parte del personal médico a los pacientes. El contacto de los pacientes con el personal médico solía ser de 6.8 minutos al día. El resto del día, ellos no hacían nada, solamente estar bajo la influencia de algún tipo de medicamento. Para muchos de los colaboradores en el experimento, este fue una experiencia horrible, que más que ayudar a los pacientes, al encontrarse en ese lugar, aumentan sus problemas mentales. Rosenhan publicó los descubrimientos en la famosa revista Science, criticando la fiabilidad del diagnóstico psiquiátrico y afirmando que en un hospital psiquiátrico no se podría distinguir entre una persona sana y un enfermo mental. Rápidamente, la comunidad de psiquiatría lo vieron como un enemigo e intentaron refutar sus resultados. Retaron públicamente a Rosenhan, le pidieron que intentara enviar nuevamente a personas con síntomas falsos, que esta vez detectarían a los impostores. Rosenhan aceptó el desafío y dijo que enviaría a varias personas. En las siguientes semanas, de los 193 pacientes atendidos en los hospitales psiquiátricos, se identificaron a 41 personas como posibles impostores enviados por Rosenhan, y también se habló de otros 19 pacientes que se sospechaba de ellos. Los psiquiatras de esa época enviaron los resultados a Rosenhan y a la prensa en un intento de demostrar que podían detectar a los impostores, pero lo que ellos no sabían era que aunque Rosenhan había aceptado su propuesta, nunca envió a nadie. Los impostores que ellos mencionaban probablemente eran pacientes verdaderos, demostrándose así nuevamente la poca fiabilidad del diagnóstico. Esto sorprendió increíblemente a toda la comunidad de medicina de la época, obligando así a los hospitales psiquiátricos a mejorar sus métodos de diagnóstico y tratamiento. Se cree que estos experimentos de Rosenhan ayudaron a mejorar el diagnóstico y tratamiento psiquiátrico, pero también fueron pieza principal en el crecimiento del movimiento antipsiquiatría y psicología en el mundo, movimientos que existen hasta hoy día. Cuéntame tú qué crees sobre este experimento. ¿Por qué crees que los psiquiatras no pudieron diagnosticar de forma correcta a los pacientes? Y dime si crees si los hospitales psiquiátricos de hoy día han mejorado o continúan con las mismas prácticas. Si te ha gustado este video. Bueno, ¿cuántas personas creen que no están enfermas en realidad? ¿Se imaginan que ahorita pudimos percibir lo que es la realidad de la verdad? Con este experimento nos pudimos dar cuenta que esta persona que mandó a varios colegas y que estaban sanos en su pleno juicio y todo eso, al manicomio o a este centro de rehabilitación, él en realidad mandó personas sanas. Esa era la verdad. Pero la realidad de todos los médicos de este centro psiquiátrico, la realidad de ellos percibieron y recibieron pacientes que tenían que ser tratados. Esa era la realidad que ellos estaban percibiendo. Sin embargo, la realidad es muy diferente a la verdad. Gracias a este experimento, nosotros podemos darnos cuenta de la realidad a la verdad. No siempre la realidad que percibimos o no siempre la realidad que nos pintan es la verdad. En un intento en el cual ellos trataron de refutar todo esto que aconteció, bueno, retaron a esta persona y pues al retarla dijeron, oye, vuelve a mandar pacientes y los vamos a detectar. Oh, sorpresa, no mandó a nadie. Y para ellos la realidad que ellos crearon ya con ese
estando anticipados y tratando de percibir más a detalle cuáles eran los pacientes que en realidad que iban a llegar y que no tenían esos problemas psicológicos, ellos empezaron a crear una realidad muy diferente a la verdad, porque en verdad Rosenhan no mandó a nadie, o sea, no mandó, en esta segunda ocasión no mandó a nadie. Entonces, la verdad es que no mandó a nadie, pero la realidad de los médicos de este centro psiquiátrico era que iban a llegar pacientes que no estaban enfermos. Oh, sorpresa, detectaron a 40. Bueno, ¿qué realidad nos están pintando hoy en día? ¿Cuántas personas en verdad tienen ciertas enfermedades? ¿Cuántas no? ¿Existen este tipo de enfermedades? ¿Y qué estamos viviendo en la actualidad? ¿Cuál es la realidad que estamos percibiendo y cuál es la realidad que nos están pintando y cuál es la verdad? Hoy en día tenemos muchas dudas, muchas dudas. La economía se ha estancado, muchas empresas han cerrado, muchas personas han perdido la vida. Pero dentro de todo esto, ¿cuál es la verdad y cuál es la realidad? Yo no estoy diciendo que todo esto sea falso, pero tampoco tenemos que ser conscientes y en esa conciencia aprender a distinguir la realidad de la verdad. ¿Qué realidad nos están pintando? Imagínense el ataque mediático que estamos viviendo todos los días a todas horas. Prendes la televisión, lo mismo. Ves el celular, lo mismo. La radio, las pláticas de hoy en día, lo mismo. ¿Qué realidad nos están generando? ¿Y cuál es la verdad? Tenemos que hacernos muchas preguntas. Y pues bueno, les quiero compartir el último video que habla que según la Organización Mundial de la Salud, el 90% de las enfermedades tienen un principio psicomático. Y esto se debe a que la influencia de la mente sobre el funcionamiento del cuerpo y los sistemas que lo integran es indiscutible. Bueno, les voy a compartir un video. Voy a quitar mi audio. La historia de la medicina está llena de ejemplos de pacientes cuyos problemas físicos parecen no tener ninguna causa física aparente. De hecho, se estima que el 70% de todos los males corporales entran en esta categoría llamada enfermedades psicosomáticas. ¿Y qué es exactamente una enfermedad psicosomática? Bueno, psico se refiere a la mente y somático se refiere al cuerpo. Así que el término psicosomático significa la mente haciendo enfermar al cuerpo o enfermedades que se han creado físicamente dentro del cuerpo por la mente. Y los engramas son la causa de todas las enfermedades psicosomáticas. Esta es la razón. Este es un engrama que contiene dolor físico, una herida en el brazo. El dolor en el brazo se graba en tu mente reactiva junto con todas las otras percepciones del incidente. Cuando ese engrama se reestimule posteriormente por percepciones similares en tu entorno, tu mente reactiva reproduce la grabación y puede aparecer el dolor físico que contiene. Decimos que el somático se ha conectado. La palabra somático se refiere a cualquier dolor, sensación o condición del cuerpo que experimentas como resultado de los engramas. Cuando un somático se conecta, la parte de tu cuerpo que estaba herida o enferma cuando se recibió el engrama experimenta dolor o enfermedad de nuevo, en algún grado. ¿Cuántos tipos diferentes de enfermedades psicosomáticas podrías tener? Bueno, eso depende en parte de todas tus enfermedades y heridas previas.
y en parte de la cantidad de condiciones que tu cuerpo puede generar a partir de las palabras y expresiones contenidas en tus engramas. ¿Ves? El lenguaje contenido en un engrama puede tener un efecto muy dañino en tu cuerpo y en tu mente. Como ejemplo, una niña se ha caído a una piscina. En la conmoción, alguien cerca de ella grita. Esta frase está almacenada ahora en su mente reactiva. La mente reactiva interpreta las palabras de sus órdenes de manera muy literal, a pesar del significado que hubieran podido tener cuando se pronunciaron. Así que incluso de mayor, la chica sufre de asma, porque su mente reactiva le está diciendo literalmente a su cuerpo que no puede respirar. Esto es la mente reactiva haciendo que el cuerpo enferme. Piensa en la cantidad de combinaciones de palabras que existen y puedes imaginarte cuánto daño pueden causar estas órdenes. Pueden cambiar tus sentidos, hacerte sentirte enfermo en general o incluso impedir que te cures. Esa es la razón de que el origen de tantos problemas físicos comunes como las alergias, úlceras, artritis, presión arterial alta, dolores fuertes de cabeza, condiciones crónicas de la piel y achaques puedan rastrearse a los efectos dañinos de los engramas. Hola, hola, ¿me escuchan? Oigan, me gustaría compartirles un poco acerca de todo lo que hemos visto. En este último video pudimos ver que de alguna manera estas improntas que podemos generar en nuestra mente pueden hacer que nuestro cerebro mande cierta información a nuestro cuerpo. Y si en alguna ocasión, por alguna razón, tuvimos una mala experiencia, así como lo pusimos el ejemplo al inicio de la cena romántica, ahora imagínate una experiencia totalmente contraria. ¿Qué puede pasar en nuestra mente? ¿Qué puede pasar en nuestra? Y también citando el experimento de Pablo, ¿qué nos están programando? Todos los días al levantarnos, ¿qué es lo primero que vemos? ¿Qué es lo primero que escuchamos? ¿Cómo nos están programando día a día? ¿De qué manera? Hoy en día hay tanto ruido y hay tanta programación de muchas maneras en el celular, en la televisión. ¿Cuáles son las conversaciones que escuchamos? ¿Qué es lo que estás dejando entrar a tu mente que está empezando a generar una realidad que te están programando y no una realidad que tú quieres tener? ¿Qué cosas te están diciendo? ¿Qué cosas en cada momento de tu vida, a cada instante, se conecta con tu cerebro de tal manera que no puedas, que estés actuando con esas programaciones en tu niñez, en tu, no sé? ¿Qué es lo que hoy está pasando a nivel general? Yo les compartí en el grupo que estamos viviendo tiempos muy complejos y que toda esta situación ha venido a cambiar el mundo, que el mundo ya cambió, que el mundo ya es otro, que el mundo que conocíamos nosotros de salir a convivir, de abrazar a la gente, de inyectarle esa buena vibra, hoy ya no existe. ¿Qué es la realidad que nos están pintando y qué es lo que quieren otros y por qué intereses están haciendo lo que están haciendo? Yo no niego que mucha gente y que para mucha gente sean real muchas cosas, pero ¿cuál es la verdad? Hay muchas cosas que no engranan. Y siendo conscientes de todo esto, tenemos que aprender a distinguir la verdad de la realidad, que no es lo mismo. Porque hay muchas realidades. Porque en el experimento de Rosenthal nos pudimos dar cuenta que la realidad de los médicos que estaban ahí en el centro psiquiátrico era que habían llegado pacientes enfermos. Sin embargo, esa no era la verdad. ¿Cuántas enfermedades nos hemos generado? ¿Cuántas enfermedades se están generando hoy en día?
¿Cuántas enfermedades no existen? ¿Cuántas cosas de las que nos hablan son realidad para ciertas personas? Pero no es la verdad necesariamente. Tenemos que aprender a distinguir entre la verdad y la realidad. Y pues bueno, de eso se trata esto. De cada tema que vamos conociendo, ser conscientes de eso. Y al ser conscientes, tú tienes el poder de poder elegir qué ves, qué escuchas, qué programación entra a tu mente y esa programación proyecte tu realidad. Si todos los días tú tienes un ritual en el cual te conectas con la fuente divina y empiezas a codificar con esos códigos que de igual manera que usan los programadores, Dios usó para crear toda esta realidad y crear una mejor realidad y tener un ritual en el cual desde el primer momento de tu día estés con buena vibra y estés animado y en esa conexión con lo divino, con ese programador universal, empezar tú a programar tu propia realidad. No es lo mismo a salirte, levantarte y salirte así nada más porque sí. Muchos deportistas de alto rendimiento, en realidad, ellos primero visualizan ese momento de la carrera o visualizan ese momento en el cual están en la pelea, en el caso de los boxeadores, por ejemplo, y visualizan que ya ganaron. Y cuando llega la competencia, cuando llega el momento de la competencia, ellos ya ganaron en su mente. Tienen mucha más ventaja sobre todos los rivales, por donde ustedes lo vean. Esos son los verdaderos campeones. Esos son el tipo de personas que están creando su realidad y no una realidad que otras personas le pintan. Yo les dejo esas preguntas al aire. Tenemos que empezar a ser conscientes de todo esto y empezar a generar nuestra propia realidad. Bueno, para finalizar, me gustaría, antes les voy a compartir una herramienta muy poderosa, la cual esta herramienta, al tú estarla recitando y programarla, ya nos dimos cuenta que nuestra boca tiene poder, porque nuestra boca, ustedes están escuchando en realidad una vibración en diferentes frecuencias de mi voz, y esta vibración está afectando su conciencia, su mente, y su mente está interpretando mis palabras de acuerdo a las vivencias que ustedes han tenido o a las programaciones que ustedes tienen. Entonces, el poder utilizar estas herramientas y poder recitarlas, estamos mandando ondas de energía, las cuales empiezan a programar todo nuestro entorno, todo nuestro entorno. Por eso yo les decía, ¿qué tan importante es tener un ritual matutino básico? O sea, yo no me quiero imaginar ya en estos días, yo ya aprendí a distinguir entre el antes y el después, el antes de programar de mi realidad a después, mi vida después de programar mi realidad. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, lo que quiero que venga a mi vida. Es súper importante. Entonces, me gustaría, antes de hablar de esta herramienta espiritual, me gustaría, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, si quieren tomar la palabra, por favor. Es importante que haya interacción, es importante que digan que me digan, oye, pues a mí no le entendí el tema o algo. No sé si alguien... Adelante. ¿Cómo estás, Kika? Muy bien. Muchas gracias. Oye, pues, bueno, les quiero compartir algo ahorita que estás hablando sobre pues lo que está pasando actualmente, ¿no? Pues que es el tema de toda la onda del COVID y todo eso, ¿no? Y fíjate que a mí me pasó algo muy chistoso con respecto a eso, o sea, de que empezó todo esto, pues yo como que entre que sí creía y no creía, ¿no? Pero más era como de, ay, no, esto es un cuento inventado, ¿no? Y bueno, obviamente me tocó estar dentro de ambientes en los que, o sea, era la gente que es que nos vamos a morir, ¿no? Y digo, trabajaba en ese entonces con un chavo que todos los días, ¿no? Llegaba y es que ¿por qué estamos aquí? Y si nos pasa algo y que no sé qué. Y hubo un momento en que pues sí me dio así como el dije, bueno, sí,
¿no? Y empecé como a reaccionar, pero pues yo decía, bueno, pero ¿por qué me preocupo? No, digo, yo por esto yo ya estaba pues en todo esto y que decía, pues es que no es cierto y no es cierto y pues como que confié mucho en eso, ¿no? Y bueno, resultó que mi esposo, o sea, él nunca se dio cuenta que le dio, o sea, se dio cuenta porque empezó el tema del dengue, eso sí, sí nos dio a todos y sí fue así como, ah, pero pensaron que era COVID, fíjate, o sea, pensaron que era COVID cuando era dengue, lo mandaron así, el doctor súper espantadísimo porque él llegó a la consulta así como de, oiga, pues es que me siento mal. Y o sea, el doctor así como de, ya ni vengas a pararte aquí casi, ¿no? Y yo me quedé así como, ¿qué onda, no? Te hacen la prueba y sale positivo, pero ni siquiera se lo supieron interpretar. Y bueno, total que pasó que le dio, pero ya tenía los anticuerpos, ¿no? O sea, ya él ya no podía contagiar ni nada. Entonces ahí me di cuenta porque dije, o sea, pues yo estuve con él todo el tiempo y sin saber, ¿no? Pues quién sabe, a lo mejor sí me pasó, no sé, pero yo ahí dije, bueno, es que para mí no era real, ¿no? O sea, yo decía, es que no, no, y hoy día, o sea, salgo a la calle, de verdad, ahora que me compartiste las herramientas y todo eso, o sea, lo que tú dijiste, ¿no? O sea, yo todos los días me levanto pensando en cómo es que quiero que sea mi realidad, ¿no? Y de repente se me olvida que existe toda esta onda del COVID, como que me doy cuenta que existe, pues porque veo a la gente, ¿no? Con los cubrebocas, y a veces me da mucha risa porque digo, no, de verdad, o sea, no puedo creerlo, o sea, es como decir, así como tú dices, ¿no? O sea, la verdad es una, pero la realidad es otra, y en realidades existen muchas, ¿no? Entonces es muy, para mí ha sido como este trabajo mucho de lo que tú dices, ¿no? O sea, me he creado como este hábito matutino, que sí, como tú dices, ¿no? O sea, me ha ayudado mucho, todavía mucho, bastante, ¿no? Y creo como tú dices, creo que yo hoy, no sé, o sea, creo que ya no podría dejar de hacerlo porque básicamente eso me ha dado a mí como también una pauta para que mi día sea diferente. Y he notado esa diferencia, ¿no? O sea, incluso hasta energéticamente me siento con más energía. O sea, me he sentido como de una manera muy distinta a como antes de empezar. Pues sí, amanecía, pero siempre así como con esto de, ay, no, no sé, ¿no? Algo, o sea, algo me afectaba. Pero ahorita ha sido como esta parte de decir, bueno, es que pues depende de lo que yo crea, ¿no? Y de lo que yo quiera. Entonces ha sido como bien padre esto, pero sí, o sea, ahorita lo que dices eso, o sea, la verdad es una cosa, la realidad es otra, y la realidad, o sea, hay muchísimas, o sea, muchísimas. La gente está viviendo estas realidades de todo tipo, ¿no? Efectivamente, pues muchas gracias, Kika. Sí, efectivamente, ¿qué es lo que nos están pintando? ¿Cuál es la realidad que nos venden y cuál es la verdad en todo esto? Vamos a suponer que, que existe, ¿no? Y vamos a suponer, porque la realidad es la que nos pintan, pero la verdad es que yo no he podido comprobar eso, ni lo voy a poder comprobar. O sea, yo no tengo manera de comprobarlo. Yo no soy un científico en el cual pueda tomar muestras de un paciente y pueda verificar de una manera científica y comprobable que efectivamente es un virus que funciona de esta manera y de otra y aquella, ¿no? Inclusive hace días salió un artículo que la Organización Mundial de la Salud no iba a publicar el origen de la enfermedad y no iba a publicar esa información porque según a nivel político puede haber muchas respuestas y cosas por el estilo. Sin embargo, la verdad es que por lo menos yo en lo que he investigado no hay estudios serios que comprueben la vericidad de este virus y al parecer vamos a suponer que es cierto, vamos a suponer que existe, que ya lo comprobaron y que nos aseguramos. Pero aún siendo así, ¿qué pasa en nuestra mente cuando aceptamos o no aceptamos o queremos atraer esa realidad a nuestras mentes? ¿Se han dado ustedes cuenta, por ejemplo, cuántas personas que tenían, no sé, alguna enfermedad terminal como cáncer y ellos no sabían y duraron años con eso? Pero cuando les dijeron, cuando fueron conscientes de eso, una noticia hizo que en su mente, en su cuerpo, hubiera una reacción diferente. Y en unos días hay mucha gente que se va, pero también vamos a ver el otro lado de la moneda, que es ¿cuántas personas les dictan una enfermedad terminal? ¿Y cuántas personas se aferran y les dan
¿sabe qué, señor? ¿Sabe qué, señora? Tiene 15 días de vida. ¿Y cuántas personas no aceptan esa realidad? Es más, si midiéramos, yo creo que debería, inclusive, pero a mucha gente no le conviene, debería, en realidad, deberíamos todos, debería haber estudios científicos de por cada 10 pacientes que no aceptan una realidad que les están diciendo, ¿cuántos sanan? Por ejemplo, de cáncer, de enfermedades que les dicen, oye, es que a mí me dijeron en tal fecha que tenía esta enfermedad y que iba a durar 15 días y tengo 15 años viviendo. Es más, me sané del cáncer. ¿Se dan cuenta la diferencia de aceptar una realidad que te pintan a cambiar nuestra realidad, ser conscientes y cambiar nuestra realidad? Hay una gran diferencia. Entonces, yo les dejo esto al aire para que lo meditemos y seamos muy conscientes de cómo queremos crear nuestra realidad. Parece que Lourdes también quiere participar. Adelante, Lourdes. Hola, hola. Entonces, que acá me parece que levantó la mano. Ahí voy, ya. Oye, si no, yo les quiero compartir este ejemplo que acabas de poner. Nosotros llegamos a vivir a Monterrey hace 25 años. Y mi mamá, en aquel entonces, en el verano, empezó con moretones en el cuerpo, etcétera. Veníamos de Guadalajara. Llegamos aquí a Monterrey y el 5 de octubre de ese año, de hace 25 años, le diagnosticaron leucemia. Y la llevaron a 3 distintos médicos y los médicos le dijeron que no tenía más de 3 meses de vida y tiene 25 años, ¿eh? Wow. Exacto. Ahí es donde dices, ¿qué? Ahí es donde de verdad, como puedes pensar, no sé si alguna vez, bueno, conociste a mi papá, pero posiblemente no lo conociste, ¿no? Mi papá era el señor Castillón y don Viejón, ya sabes, todo eso. Señorón, por cierto. Exacto. ¿Qué pasó en el transcurso de los años? Que mi mamá se hizo una guerreraza, porque ha estado mal en distintos momentos, pero ahí sigue. Y mi papá ahora, que está totalmente sano, y vamos con la realidad, todos tus exámenes, yo le digo a él, todos tus exámenes anotan a un hombre de 69 años totalmente sano, pero él todo el tiempo está enfermo de algo. Es como, ¿cómo? Sí, hay algo. Exacto, es donde dices, ¿cómo este señorón, sabes? Que todo el mundo lo veíamos súper fuerte, es débil mental. Y mi mamá, que pensábamos todo lo contrario, tiene 25 años con un diagnóstico que, la verdad, como ella dice, a mí ya sabes, ¿no? Así debemos de decir todos. Así. Que nadie nos cree nuestra realidad. Exactamente, y así vive, porque finalmente cuando ella se enferma, mi hermano el menor tenía 7 años, entonces imagínate para ella, no, a mí no me van a matar, ¿qué les pasa si mi hijo tiene 7 años, no? Sí, entonces, exacto. Eso yo les quiero compartir. Y también otra cosa, ayer me invitaron a dar un entrenamiento a una candidata para una diputación. Y les hice precisamente dinámica de empoderamiento, como el que contaste de los atletas de alto rendimiento. Llévalos al final, donde ya ganaron, y fue un ambiente tan padre, Sinue, de verdad, donde la gente se conecta con sus emociones, y estaba ella llorando, emocionada, y es muy padre, y a mí me ha funcionado muchas veces en muchos entrenamientos, y yo sí se los recomiendo mucho. Esta semana que empecé a practicar la respiración y las oraciones, un día no lo hice porque no me quise despertar, porque me levanto a las 5 de la mañana, y ese día fue un día totalmente, no voy a decir malo, pero no como los otros días, fíjate. Muy distinta la energía, muy distinto mi cuerpo, muy distinto todo. Ese día que fue tan malo, dije, no vuelvo a faltar a mis respiraciones y a la oración. Sí, claro, es impresionante. Yo me di cuenta. Sí, hay una diferencia enorme. Sí la hay. Claro que les estoy enseñando a mis chiquillos, ¿verdad? Pero bueno, ahí van. Excelente, muchas gracias, Lourdes. Ándale. Nos reveló mucha luz, Lourdes. La verdad es que
efectivamente este conocimiento se trata de practicarlo. O sea, yo les puedo hablar de muchos temas y muchas cosas, pero si no lo empezamos a practicar, no nos damos cuenta si es real o no, ¿no? Entonces, los sabios hablan, los cabalistas hablan de que este conocimiento hay que aplicarlo y si funciona, es real. Si no funciona, es una mentira. Entonces, ahí se las dejo en el aire. Y pues bueno, me gustaría saber si alguien más quiere participar, alguna duda, pregunta, si no, pues para pasar ya a la herramienta del día de hoy. Oye, sí, no, perdón, voy a hablar, pero es que me acordé ahorita de algo. Ah, sí. No sé, ¿han visto, bueno, la serie, la de Doctor House? Sí, yo he visto algunas. Bueno, es que hay un episodio justo donde, y ahorita que dijiste eso de la enfermedad, o sea, que llega un paciente con él y ya ves que pues Doctor House era como muy así, de justamente eso, ¿no? O sea, de llegar a la verdad, no decir, a ver, esto es mentira, ¿no? Entonces llega un paciente y le dice que tiene un diagnóstico de que se iba a morir en no sé qué tanto tiempo y entonces el tipo ya había como hecho todo para, pues el día que ya se fuera, pues ya tener todo arreglado, ¿no? O sea, que no dejar pendientes. Y entonces cuando le dice él, creo que, pues no, ya no, o sea, no es cierto, o sea, el diagnóstico no es, o sea, el tipo no supo qué hacer, porque dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya tengo listo todo para irme, imagínate. Es a Yo lo no que lo vas. quiero. Sí. Dices, ¿no? O sea, como sí para muchas personas, o sea, saber la verdad, o sea, no pueden con ella. Es lo que a mí me quedó como mucho de esto. O sea, para mí es como un ejercicio esto del COVID, porque digo, o sea, la gente que no pudo se está yendo. Porque es como le ganó, ¿no? O sea, como decir, no, es que esto no, o sea, es como la gente que pues perdió el trabajo, que todo eso, no pudo con eso, o sea, no pudo con muchas cuestiones que ya era ahora una realidad para ellos, y ellos vivían en otra, ¿no? Entonces, no, ahorita me acordé porque dije, sí, es que ese episodio de House es así como ahorita sí lo que están diciendo, ¿no? Sí, muchas gracias, Kika. Efectivamente, tenemos que ser muy cuidadosos en lo que vemos, escuchamos, qué lees, qué ves, qué información está entrando a tu mente, qué te están programando o cómo te estás programando tú. No es diferente a que te programen, a que tú te programes para lo que tú quieras, para crear una realidad diferente a la que te están pintando. Y efectivamente, Kika, te agradezco porque nos ha revelado mucha luz. Efectivamente, o sea, no depende de las situaciones. Problemas siempre va a haber, problemas, situaciones, todos tenemos que pasar esas, pero ¿cómo tomamos las cosas? Y cómo empezamos en ese libre albedrío a tomar las decisiones para empezar a crear nuestra realidad. Debemos de empezar de una verdad y reconocer cuál es nuestra verdad. Y a partir de ahí, aceptando nuestra verdad, empezamos a cambiar esa verdad hacia futuro. ¿Cómo? Programándola. No es lo mismo un atleta que va a una competición programado que ya va a ganar a un atleta que va con dudas y, pues, o sea, hay una diferencia abismal y enorme y efectivamente yo no salgo a la calle por nada del mundo si no salgo a enfrentar toda esta realidad con las herramientas que hoy tenemos disponibles. Y para eso les quiero compartir una herramienta grandísima, enorme, súper buena. Les voy a compartir la pantalla. Bueno, así de igual manera que hay, por ejemplo, yo en una de las charlas les compartía que, imagínense, si ya estando conscientes de toda esta información y cómo podemos crear nuestra realidad y qué es la verdad y qué es la realidad y cómo estamos atrayendo todos los escenarios a nuestra vida, imagínense que todos los días levántense un día y prográmense, me va a ir mal, Hasbe Shalom, Dios no lo quiera, ay no, y voy a llegar y me va a ir bien. Es más, ¿cuántas veces cuando vamos a un lugar
ya nos vamos programando. Híjole, es que si me dice, le voy a decir esto, pero si me reclama aquello, le voy a reclamar esto y aquello. O sea, unas películas de ciencia ficción y cuando llegas al lugar no necesariamente es la verdad. Hagan la prueba, prográmense, levántense un día y digan, me voy a acreditar, que Dios no lo quiera, les va a suceder. Pero hagan todo lo contrario en este ritual matutino. Y el primer día, cuando abres los ojos, ves la luz, toda esta realidad y empiezas a ser consciente de que es un nuevo día. Es un día que es borrón y cuenta nueva, en el cual empiezas a agradecer a esa creación divina que te da la oportunidad de estar aquí presente y consciente para poder tomar decisiones y empezar a crear una realidad muy diferente. Créanme que cuando nos proyectemos de esa manera y hagamos una película dentro de nosotros y visualicemos que nos está yendo bien en el día, y si vamos a hablar con una persona que ya casi despidiéndose y que todo salió favorable y todo eso, su realidad la cambian. Y así como vimos en videos pasados, que mucha gente con la mente se está generando, el 90% son enfermedades psicomáticas que tienen que ver con programación de la mente. Imagínense lo que podemos hacer utilizando correctamente nuestro cuerpo y estas herramientas espirituales. Bueno, les voy a compartir una herramienta espiritual que se llama el Pituna Ketoret. Es un pergamino el cual tiene muchos beneficios a nivel físico y espiritual. Se dice que todas aquellas personas que recitan el Ketoret, que recitan el Ketoret, empiezan a codificarse con códigos de ese programador, de toda esta realidad que es el creador, los cuales son códigos que te permiten hacer cosas increíbles, como por ejemplo, les voy a compartir la página. No, a ver. Un segundito. Ya tengo aquí la página. Bueno, les recomiendo esta página, se llama Kabbalah Mashiach. En lo personal, Albert Gosland es el maestro cabalista, pues ahorita de los más importantes a nivel mundial, que ha revelado grandes secretos de la Torá en estos días. Y pues bueno, hay muchas charlas donde él te empieza a hablar de todos estos temas. La verdad es que yo les quisiera compartir todos estos temas, sin embargo, yo no estoy capacitado aún, estoy en eso y él es mi maestro. Y pues bueno, yo nada más les estoy, así como los dije en el primer video introductorio, yo nada más les estoy diciendo cuáles son las herramientas que a mí me funcionaron para crear una mejor vida, una mejor realidad. ¿Cuáles son las bendiciones que emanan de la lectura del pergamino de la Ketoret? Oración que describe cómo se elaboraba el incienso en el templo. Antes, cuando existía el primero y el segundo templo, los cuaninos, los sacerdotes, ellos ofrecían un incienso de 11 elementos diferentes. Tenían que hacer una combinación de 11 elementos, el cual antes de hacer todos los sacrificios ellos ofrecían al Creador. Y bueno, más adelante vamos a hablar todo eso, por qué había sacrificios, por qué tenían, pero yo nada más se las dejo en el aire. Toda esta creación, todo lo que vemos, percibimos y todo tiene un orden perfecto. Y así como el reino mineral sirve al reino de las plantas, al reino vegetal, sin eso, sin la tierra, el vegetal no se nutre, sin esta combinación de minerales y todo eso no se nutre. Y así como el reino vegetal sirve al reino animal, y muchos animales, como por ejemplo las vacas, comen del pasto y de muchas otras cosas, ¿qué es lo que sucede? Vamos nosotros a ver las cosas como realmente son.
Si la ciencia nos dice que todo esto es vibración y es energía, diferentes tipos de vibración, toda esa energía se transforma. Cuando un animalito va y come el pasto, es energía que se lleva a su boca y en su sistema digestivo pasan cosas, las cuales primero le permiten a ese animalito, por ejemplo, la vaca, tener energía. Porque sin energía él no puede vivir no sé cuántos días, pero si él no hiciera eso, pues moriría porque no tendría energía. Entonces esa energía la transforma para crear vida. Y después nosotros vamos y a la vaquita tenemos que degollarla para pues hacernos un bistec, una rachera, un asado. De igual manera sucede lo mismo cuando nosotros nos llevamos a nuestra boca, estamos en realidad llevándonos a nuestra boca alimentos. Al primer video les platicaba que todo esto tiene que ver inclusive con cómo comemos, qué alimentos, hay alimentos que energéticamente nos hacen daño, pero hay alimentos que energéticamente hacen que esa chispa divina se vaya elevando en nuestra conciencia. Entonces, todo tiene un porqué. Más adelante vamos a tocar esos temas, pero todo tiene una respuesta. El creador no deja nada así al ahí se va, ni tampoco creo que nosotros somos el origen de un desorden y espontáneamente, o sea, no, tuvo que haber alguien muy inteligente para poder programar toda esta realidad. Bueno, si tú te programas todos los días leyendo la Ketoret, vas a obtener estos beneficios. Aniquila las fuerzas del mal. Asegura que encontrarás los medios de subsistencia. Asegura que vivirás con holgura. Podrás tener éxito en todas tus empresas. Te da felicidad, te da salud, te da éxito material y espiritual, te da el mérito de aportar salvación a todo tu pueblo, regocija el corazón del Creador, tranquiliza la severidad cósmica, protege el mundo de las calamidades naturales, es la ofrenda preferida del Creador. La lectura de la Ketoret equivale a proceder a la combustión del incienso en el templo del rey Salomón. Conlleva propiedades milagrosas. Los acusadores celestes se vuelven defensores. El que la lee tiene parte en este mundo y en el venidero. Te protege de los castigos que se precipitan en el mundo. Te protege de la servidumbre impuesta por las naciones. Te protege de los malos pensamientos. ¡Wow! Imagínense que en tu mente nada más tuvieras puros buenos y positivos pensamientos. ¿Qué realidad tan padre estaríamos fabricando, ¿verdad? Te protege de la muerte, pone la suerte de tu parte, purifica los cortocircuitos que nos alejan de Dios. ¿Por qué los cortocircuitos? Este conocimiento cabalístico habla de que como todo es energía, en los mundos espirituales no hay un mundo físico, no es un mundo físico como el que podemos percibir aquí, o sea, no existe la materia, es pura energía, pero también en esos mundos espirituales, de acuerdo a nuestro comportamiento, en esa conexión de nuestro espíritu con nuestro cuerpo, si nosotros, por ejemplo, si yo con este cuerpo, con mi vehículo, que es mi cuerpo, yo provoco un cortocircuito o infrinjo una ley universal, sucede un cortocircuito en el mundo espiritual, que les avisa al mundo espiritual que yo hice tal y tal y tal cosa que provocó un desequilibrio energético y que eso provoca que a nivel físico venga una respuesta. Es como la acción y la reacción, ¿no? Entonces, es así como funciona el mundo. ¿Cuántos cortocircuitos? Primero tenemos que estar conscientes de que podemos provocar en los mundos espirituales cortocircuitos y que cuando hacemos eso, viene una realidad no tan padre para esta realidad, pero no para lastimarnos, sino simple y llanamente para darnos el mensaje de que, hey, por ahí no es el camino, hey, por ahí no es la manera. A esto nos referimos. Es más grande que las oraciones, te protege contra las enfermedades, te protege contra el exilio, te protege contra los
te protege de decretos duros contra tu familia, padrísimo. Te protege de los fracasos, te provee buena suerte, hace que la rueda de la fortuna vuelva a girar en el buen sentido, hace que caigas en gracia de los ojos de todos, te incita al arrepentimiento de las malas acciones. El enfermo debe leer la Ketoret para sanar, permite tener descendencia, aporta la curación al mundo, ayuda a la elevación del alma de un difunto, protege a los enlutados de las calamidades que les acechan. La Ketoret, la lectura de la Ketoret, incienso, equivale a las 613 mitzvot u ordenanzas de la Torá para ser complementadas por el pueblo de Israel. Vamos a hablar aquí, ¿por qué habla del pueblo de Israel? Israel, no estamos hablando de una colectividad de personas que vienen de una rama necesariamente de una descendencia de tal y tal. Israel, según los sabios y según la gente que verdaderamente es espiritual, sin hablar de religiones, porque este conocimiento no se trata de yo soy judío, yo soy cristiano, yo soy adventista. Yo les decía en una de las clases, a ver, díganme, ¿qué religión son los árboles? ¿O qué religión es la electricidad? ¿Qué religión son los animales, por ejemplo? Efectivamente, no existe una religión. Entonces, el pueblo de Israel se refiere a todas aquellas personas que somos conscientes y que estamos conectados con esa chispa divina. Y la palabra Israel es un código que si nosotros lo descodificáramos en el idioma original, el hebreo, tiene un peso energético muy grande, el cual si nosotros llegamos a codificarnos para ser Israel, si metemos ese código dentro de nuestro ADN espiritual para que después entre a nuestro ADN físico, olvídate, o sea, viene una realidad totalmente diferente. A eso nos referimos con pueblo de Israel. Es un remedio contra la esterilidad. Hay que leer la Ketoret en voz alta durante el día. Después, bueno, aquí ya habla más de las herramientas, pero yo les voy a mandar esta liga y un video para que sepan cómo utilizar esta herramienta que yo, créanme, la he usado y es una herramienta impresionante. Y como dicen los maestros cabalistas, o sea, vívelo, que nadie te lo cuenta. A mí no me crean esto que les estoy compartiendo. Aquí se trata de experimentar. Y si funciona, es verdad. Si no funciona, es mentira. ¿Verdad? Entonces, pues, por mi parte sería todo. No sé si alguien tenga algo que nos quiera compartir. Si no, pues bueno, para dar por terminada esta conexión. Yo creo que nos despedimos. Les agradezco mucho y excelente día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inue, bye. Hasta luego, bye. Hasta luego, gracias. Bye.